Nosotros somos el grupo Esquítale. Nuestro tema es el Chinese Remainder Theorem y nos presentamos. Soy compañero. Mi nombre es Sebastián González. Yo soy Omar Rodríguez. Y mi nombre es Julio Narváez. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Rodríguez y yo soy un invitado que va a explicar el CRT, o sea, el teorema chino del residuo. Chinese Remainder Theorem, o CRT. En su forma básica, el Chinese Remainder Theorem determina un número n que cuando es dividido entre ciertos divisores da ciertos residuos que ya se conocen. Para entenderlo mejor vamos a explicar unos ciertos conceptos generales. Bien, el primer concepto que vamos a explicar será la función módulo. Entonces aquí tenemos tres ejemplos. Bien, para resolver la función módulo tenemos que dividir el primer número entre el segundo, que viene siendo el módulo. Entonces el número que vamos a anotar no va a ser el cociente sino el residuo. Entonces en 5 módulo 10, como el primer número es más pequeño que el módulo, entonces viene siendo el primer número exactamente igual. Bien, 25 módulo 5, este sí nos puede servir dándonos exacto porque 5 por 5 da 25. Entonces la respuesta es 0. Y ahora, 1331 módulo 1000. Entonces tendremos que multiplicar en 1. Entonces el resultado será 331. El siguiente concepto es la congruencia modular. Entonces, esta es la forma de una ecuación congruente. Entonces, decimos que A es congruente con B módulo N. Entonces, son congruentes si el residuo que da A módulo N es el mismo que da B módulo N. Entonces, aquí tenemos este ejemplo. 22 es congruente con 8 módulo 7. Esto es correcto. ¿Por qué? Entonces, decimos que 7 por 3, 21. A 22, 1 es el residuo, que es congruente con 8 módulo 7, ya que 7 por 1, 7 a 8, 1. Entonces, los primos relativos son dos números o más que no tienen necesariamente que ser primos para ser primos relativos entre ellos. Pero si entre ellos tienen como el máximo común divisor el 1, entonces sí son primos relativos. Un claro ejemplo puede ser el número 3 y el 8. Podemos observar que el 3 es primo, pero el 8 no lo es. Pero ambos tienen como máximo común divisor el número 1. Eso hace que sean primos relativos. El siguiente concepto, el inverso modular. Antes de explicar qué es el inverso modular, tenemos que entender qué es un inverso multiplicativo. Entonces, un inverso multiplicativo se escribe que a la menos 1 es un número tal que a por a la menos 1 da 1. Entonces, otra forma de escribirlo sería que a por 1 sobre a es igual a 1. Entonces, en un ejemplo podríamos decir que 8 a la menos 1 es un número que puede ser 8 por 8 a la menos 1 y eso dará 1. O se puede escribir también como 8 por 1 sobre 8 da 1. Bien, ahora que ya tenemos los inversos multiplicativos, podemos continuar con el inverso modular. Entonces, en la aritmética modular no hay divisiones. Entonces, para eso es lo que usamos el inverso modular. Entonces, el inverso modular de a módulo c es a la menos 1. Entonces, eso se escribe como que a por a la menos 1 es congruente con 1 módulo c. O también se escribe como que a por a la menos 1 es módulo c es igual a 1. Entonces, el siguiente concepto, Euclides Extended Algorithm, o el algoritmo extendido de Euclides. Entonces,
El algoritmo extendido de Euclides nos sirve para dos cosas. Primero, para encontrar el máximo común divisor entre dos números. Y también para encontrar inversos modulares. ¿De acuerdo? Entonces, para empezar con la ecuación, vamos a usar dos números, que serán 1441 y 255. Entonces, primero tenemos que verificar que la ecuación está en orden. El número mayor debe ir antes del menor. Entonces, para empezar, bajamos el número de la derecha abajo del izquierdo, creando una columna. Entonces, ahora, para continuar, tenemos que poner este número con módulo de este, y tenemos que escribir acá el residuo. Entonces serían esto da 166. Continuamos bajando. $89 es el resultado que da acá. Bien, continuamos bajando. El resultado ahora es 77. Continuamos bajando el número. Entonces, 89. El resultado es 12. Continuamos bajando. El resultado es 5. Continuamos bajando. El resultado es 2. Seguimos bajando. Ahora el resultado es 1. Entonces, al bajar aquí, el resultado final, si nos dio 1 acá, el resultado final será 0. Entonces, este 1, que viene siendo este mismo, es el máximo común divisor. Entonces, con esta operación podemos saber si dos números son primos relativos, porque estos dos números son relativos, ya que entre su máximo común divisor es el 1. Y aquí concluye el algoritmo simple de Euclides. Para continuar con el algoritmo extendido de Euclides, tenemos que escribir otros dos números, que por regla siempre serán 1 y 0. Entonces, de tal manera que multiplicando el primer número por el tercero y el segundo por el cuarto nos debe dar el máximo común divisor de ahí en adelante. Entonces, para continuar con la ecuación, vamos a hacer un ejemplo de cómo vamos a hacer el procedimiento. Entonces, usamos un número x y uno y, que vienen siendo estos dos, x y y. Subimos número y
Y ahí, después de hacer una ecuación, eso nos dará un resultado z. Entonces, con esto esta va a ser la forma del procedimiento. Entonces, subimos el número 0. De la forma de la ecuación, siempre nos dará aquí 1, sea la ecuación que sea. Entonces, continuamos subiendo el 1. Entonces, ahora, la ecuación para poder resolver esto, entonces, es haciendo que el primer número, 5, por el tercer número, 1, más el segundo número, el segundo número 2, por el número que tenemos que encontrar, en este caso sería z, usemos z como variable, es igual al máximo común divisor, 1. Entonces, el procedimiento sería de la siguiente forma: 5 por 1, 5, más 2 por z es igual a 1. De acuerdo, ahora tenemos que pasar el 5 al otro lado. En las funciones matemáticas eso hace que cambie que pase de, en este caso sería de sumar, pasa al otro lado a restar. Entonces, 2 por z es igual a 1 menos 5. El resultado nos da entonces 2 por z es igual a menos 4. Entonces, ahora tenemos que hacer una división, colocando el número que nos da aquí, poniéndolo divisor entre el resultado después de z. Entonces, z, que es el número que tenemos que encontrar, es igual a menos 4 dividido entre 2. Ese resultado nos da menos 2. Entonces, el número que colocamos acá será menos 2. Continuamos subiendo. Menos 2. Entonces, tenemos que repetir el procedimiento. Entonces, menos 2 por... Perdón, disculpe. 12 por menos 2 más 5 por z es igual a 1. Entonces, menos 24 más 5 por z. El resultado aquí pasaría siendo más que obvio. Entonces, 5 por z es igual a 25. Ahora, z es igual a 25 dividido entre 5. O sea que z es 5. Continuamos. De acuerdo, 77 por 5 más 12 por z es igual a 1. Entonces, 385 más 12 por z es igual a 1. Entonces, 12 por z es igual a menos 384. Ahora, z es igual a menos 384 dividido entre 12.
Z es menos 32. Ahora, 89 por menos 32 más 77 es por Z es igual a 1. Entonces, ahora menos 2848 más 77 por Z es igual a 1. Ahora, 77 por Z es igual a 2849. Entonces, Z es igual a 2849 dividido entre 77. Z nos da 37. De acuerdo. Entonces, ahora $166 por 37 más 89 por Z es igual a 1. Entonces, 6142 más 89 por Z es 1. Ahora, 89 por Z es igual a menos 6141. Ahora, Z es igual a menos 6141 dividido entre 89. Z es menos 69. Ahora, 255 por menos 69 más 166 por Z es igual a 1. Entonces, menos 17.595 más 166 por Z es 1. Ahora, 166 por Z es igual a 17.596. Z es igual a 17.596 dividido entre 166.
El resultado es 106. Ahora, el resultado es el número que al finalizar en la primera fila, el resultado es el mismo, el que esté al mismo lado de la columna que el primero. Entonces, el inverso modular de 1441 módulo 255 es 106. De acuerdo. En algunos casos en que toda la ecuación resulte con un número negativo, entonces, por ejemplo, si esto fuera 106, no podemos colocar menos 106 como resultado. Entonces, en ese caso, lo que se debe hacer es sumarle el módulo. Entonces, menos 106 más 255 da 149 y lo pondremos aquí en el dado caso de que el resultado final fuera negativo. Entonces, pero para terminar, hacemos 1441 por 106 más 255 por z es igual a 1. Entonces, $152.746 más 255 por z es igual a 1. 255 por z es igual a menos 152.745. Z es menos 152.745 dividido entre 255. El resultado es 599, perdón, menos 599. Entonces, en el caso de que fuera inverso modular de 255 módulo 1441, entonces, en que la ecuación fuera los dos números pero al revés, entonces la respuesta sería, entonces, el 599 por ser negativo hay que sumarle el módulo, que en dicho caso sería 1441. Entonces, menos 599 más 1441, la respuesta sería 842. Entonces, aquí la respuesta en vez de menos 599 sería 842, y esa sería la respuesta de inverso modular de 255 módulo 1441. Ahora sí podemos entonces resolver un CRT. Entonces, la ecuación consta de una sumatoria que se escribe x es igual a la sumatoria de i igual a 1 hasta k de n sub i, y sub i y a sub i. Todo esto módulo n. Entonces, si tenemos un sistema de ecuaciones congruenciales, que es este, verificando que sus módulos sean primos relativos, podemos continuar con la ecuación. Entonces, lo primero que necesitamos es calcular n mayúscula, que es la multiplicación de los módulos. Entonces serían estos. Entonces, la multiplicación consta del total de módulos que hayan. Entonces, ahora hay que calcular n sub i. Entonces, esa es la división entre el total de n mayúscula entre cada uno de los módulos. El total de n sub is, y sub is y a sub is consta del total de sistemas de ecuaciones congruenciales. Entonces,
Ahora, para calcular la y sub i, necesitamos sacar inverso modular de cada una de las n sub i con los módulos del sistema de ecuaciones congruenciales. Ahora, para sacar la a sub i es bastante sencillo porque solo son los mismos residuos del sistema de ecuaciones congruenciales. Entonces, ahora vamos a usar un ejemplo de CRT, que es el ejemplo de los soldados. Entonces, un general tenía 3.493 soldados al comenzar la batalla. ¿Cuántos soldados murieron en la batalla? Si una vez terminada la guerra, al contar los soldados, se observó lo siguiente. Si se alinean de 5 en 5, sobran 3 soldados. Si se alinean de 6 en 6, sobran 5 soldados. Si se alinean de 7 en 7, sobran 4 soldados. Y si se alinean de 17 en 17, sobra un soldado. Entonces, ahora, primero voy a escribir el número de soldados que habían antes de empezar la batalla. De acuerdo, ahora lo que tengo que hacer es escribir el sistema de ecuaciones congruenciales, que viene siendo en este caso. Entonces, x es congruente con 3 módulo 5. Entonces, segundo, x es congruente con 5 módulo 6. Siguiente, x es congruente con 4 módulo 7. Y por último, x es congruente con 1 módulo 17. Bien, entonces, para hacer sencillamente la ecuación, tenemos que verificar que todos los módulos son primos relativos. En este caso sí lo son. Entonces, lo siguiente que hay que hacer es calcular la n mayúscula, que es la multiplicación entre los módulos. Entonces, n mayúscula es 3.570. De acuerdo. Entonces, ahora vamos a calcular las n sub i, que son en total según los módulos que haya. Entonces, n sub 1, n sub 2, n sub 3 y n sub 4. De acuerdo. Entonces, ahora tengo que dividir n mayúscula entre los módulos y respectivamente me dará los resultados de cada n sub i. Entonces, 3.570 dividido entre 5, 714. 3.570 dividido entre 6, 595. 3.570 dividido entre 7 da 510. Y 3.570 dividido entre 7 da 210. Entonces, ahora que ya tenemos n sub i, tenemos que calcular las y sub i. Entonces, y sub 1, y sub 2, y sub 3 y y sub 4. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sacar inverso modular de n sub i correspondientemente a la sub i de la y que queremos sacar con los módulos correspondientes a las n sub i. Entonces, inverso modular de 714 con 5. Entonces, empezamos.
1 y 0. Ahora el extendido. Entonces 0, 1, menos 1. Pero como el resultado viene siendo negativo, tenemos que sumarle el módulo. Entonces y sub 1 es igual a 4. Siguiente, 545 perdón, 595 y 6. Entonces, esto da 1. Ahora, el inverso modular da 1. Y sub 2 es igual a 1. Ahora, 510 y 7. Esto da 6. 1 y 0. Ahora, extendido. Pero como el resultado aquí es negativo, le volvemos a sumar el módulo. Y sub 3 es igual a 6. Entonces ahora, y sub 4. 210 y 17. Cinco, 1 y 0 para extendido. El resultado de y sub 4 es 3. Bien, ahora que ya tenemos las y sub i, vamos a calcular, o bueno, vamos a conseguir las a sub i. A sub 1, a sub 2, a sub 3 y a sub 4. Estas son bastante sencillas porque las a son el mismo residuo. Entonces, 3, 5, 4 y 1. Son estos 4. Entonces, ahora necesitamos calcular las S. Entonces, S sub 1, S sub 2, S sub 3 y S sub 4. Como ya conseguimos las N, Y y A, tenemos que multiplicarlas correspondientemente. Entonces, 714 por 4 por 3, entonces 8568. Ahora 595 por 1 por 5, 2975. Ahora 510 por 6 por 4, 12.240. Y por último, 210 por 3 por 1 da 630. De acuerdo. Entonces, ahora
vamos a calcular X, que son la suma de todas las S. Entonces 8568 más 2975 más 12.240 más 630. Eso nos da 24.413. Este resultado, que es esta parte, le tenemos que sacar módulo con N mayúscula. En este caso, módulo 3570. Entonces, da 2.993. Pero, entonces, según la pregunta, nos están diciendo es cuántos murieron. Entonces, este aún no es el resultado. Para conseguir el resultado necesitamos 3.493 menos el resultado que nos dio, 2.993. Eso nos da 500. Entonces, en la batalla se perdieron 500 soldados. Gracias por tu atención. Le agradezco al grupo Esquítale por haberme enseñado este tema tan interesante. Me llamo Andrés Rodríguez, tengo 14 años y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias.